Tenemos en estos momentos a Soraya Maiconio, artista, militante, autoridad de la causa mapuche. Hola Soraya, ¿cómo estás? Mari, querido José, Mari. Me parece que conviene empezar por hacer como un repaso de lo que ha ocurrido con los pueblos originarios y con los pueblos mapuche de la Patagonia desde que el gobierno de Milei, declaradamente xenófobo, racista, supremacista, bueno, podríamos seguir con todos los adjetivos habidos y por haber, asumió el gobierno y bueno, entiendo que intensificó toda la campaña contra los pueblos y contra los mapuches en particular. ¿Cómo lo están viviendo allá en el sur? Sí, digamos que el gobierno de Milei lo que está haciendo es demostrar expresamente, sin ningún tipo de inocencia, no se le, digamos que a boca de jarro plantea no solo contra el pueblo mapuche, sino que su discriminación y su racismo es contra el argentino en general, ¿no? Y con respecto al pueblo mapuche, bueno, aprovecha también todo ese odio, ese daño a plantearlo y a expresarlo así públicamente y no se le mosquea nada, no le pasa nada. Pero la realidad es que estas situaciones que venimos viviendo como pueblo mapuche se desató mucho antes que Milei y que se viene desatando en todos los gobiernos. No ha habido un solo gobierno, ni de derecha ni de izquierda, ni centro-derecha, centro-izquierda, de militares o de democracia, que haya tenido una mirada que no haya sido racista hacia nosotros como pueblo mapuche. Lamentablemente ese trabajo falta hacer y ahora solamente se expone más y queda más en evidencia, y eso también colabora, como también colabora en otros espacios sociales, colabora a que la persona racista también exprese todo su odio y todo su descargue, todo su humillación en contra, en este caso, del pueblo mapuche. También ha servido este tiempo de Milei para que muchos gobernadores alienten a sus legisladores a que muchas leyes que por ahí de alguna manera nos amparaban constitucionalmente, esas leyes dejaran de tener vigencia. Y si bien esas leyes en su momento no es que hacían mucho, pero por lo menos permitían, por ejemplo, lo que se llama el relevamiento territorial. Entonces las comunidades que en las zonas más alejadas de la urbanidad, pero que son quienes más castigadas están, porque es donde se están queriendo instalar las empresas mineras, tenían la posibilidad de seguir sosteniendo el territorio, de seguir viviendo en el territorio, porque estaba esta ley que amparaba y que proponía ese relevamiento territorial, en donde esa tierra se dejaba de denominar fiscal para denominarse como lo que era una tierra ancestral mapuche. Eso tanto en Río Negro como en Chubut dejó de suceder. Entonces están dando vía libre a las mineras y desalojando comunidades a troche y moche, y que encima el aparato mediático hegemónico está tan ensamblado, está tan anquilosado que no hay manera de que se pueda difundir, que se pueda de alguna manera hacer llegar de manera más popular, más masiva, esta situación que estamos viviendo como pueblo. Entonces es como que si encima todavía no hay un trabajo sobre el racismo en el país, en la sociedad argentina, y a eso le sumás que tampoco tenemos medios disponibles que de alguna manera muestren, visibilicen la situación que estamos viviendo, y cada vez quedamos en un total desamparo. Sobre todo las comunidades y las familias que viven en territorios alejados de la urbanidad, y que además, que tampoco se está sabiendo, en muchos casos se ha visto que esos desalojos, la policía de la provincia, además de tener la bandera argentina en su uniforme, también tiene la bandera israelí. Entonces eso también nos está dando cuenta de quién está, quién está gobernando en la Patagonia. Entiendo que hay rastros, que hay reconocimientos arqueológicos, vida, de cultura, de existencia de los pueblos originarios desde por lo menos 5.000 años en la zona de la Patagonia. Entiendo que esos pueblos fueron libres y vivían bajo sus
creencias y su cultura, bueno, durante siglos y siglos y siglos, hasta la conquista del continente por Europa y por los españoles, pero que, contrario de lo esperado, no fue el proceso de la independencia nacional el que reconoció a los derechos de los pueblos y los integró, sino rápidamente, para finales del siglo XIX, se lanzó a ocupar militarmente los territorios y en lo que ellos hipócritamente llamaron la campaña del desierto, en lo que para nosotros y para muchos constituyó el segundo genocidio en el territorio argentino. El primero fue cuando ingresaron los europeos, los españoles, y el segundo con Roca y los militares. Recién en 1994, de una manera formal, pero bueno, no menos importante, lo que se llamó la Asamblea Constituyente de Santa Fe reconoció explícitamente que en la Argentina había territorios ancestrales y justamente es la que indicó en 1994 que debía hacerse justo esto que Soraya contaba, el relevamiento. ¿Cómo logra el pueblo mapuche conservar, o de qué manera, o lo intenta, o cómo ves que se mantiene? ¿Hay un hilo histórico en la identidad mapuche actual, en los que se reconocen y luchan por la causa mapuche? Hay un hilo histórico porque también tiene que ver con que el pueblo mapuche, ya sea por el lugar en el que vivimos, que es muy al extremo sur, y que eso también no les ha dado mucha llegada a estos colonizadores del principio que nombrabas, y que después en la conquista del desierto o en la pacificación de la Araucanía no es que eran militares demasiado acostumbrados al desierto, a las distancias y sobre todo al frío, que hizo que nuestro pueblo pudiera tener una capacidad de resistencia a estos embates militares muy importante, ¿no? Por eso es que vos podés hablar de 500 años del descubrimiento de América, entre comillas, y de todas estas conquistas y genocidios en Argentina y en América Latina, pero la realidad es que el pueblo mapuche esto lo puede reducir mucho en años. Nosotros estamos hablando de un genocidio que nos sucedió hace 130 años y que en la línea histórica no es hace tanto tiempo. Claro. Y que encima lamentablemente nos sigue sucediendo. Es algo que a nosotros lamentablemente, porque no nos podemos jactar de esto, pero lamentablemente a nosotros nos siguen matando, nos siguen desapareciendo, nos siguen desalojando en nombre de la patria, pero que en realidad es para apropiar los territorios, expropiar los territorios y por ende también sobre todo el agua. Por ejemplo, en Chile el agua es un bien privado, es algo que está en manos de está en manos de empresas generalmente extranjeras, y acá tiene que ver con los territorios y la minería o bueno, el extractivismo en general. Sí, es el gran objetivo de los israelíes, ¿no? Con su empresa del agua. Bueno, de hecho acá hay hace muchos años hay turismo israelí, muchos años que vemos hoteles, hostel, que está todo escrito en el idioma en el que ellos hablan para que identifiquen que ahí estas personas israelíes, jóvenes, militares, tienen ahí acceso para pernoctar, para dormir, para alojarse, ¿no? Esto está pasando en Chubut, en Lago Puelo, te estoy hablando de hace más de 20 años que está pasando. Pero en esto de la línea histórica que vos preguntabas, que tiene que ver con una resistencia política, lo que a nosotros más nos moviliza, lo que a nosotros más nos despierta, es una línea espiritual. Hay algo que espiritualmente es como si te dijera un llamado espiritual al que no le podemos hacer oído sordo. Y ese llamado espiritual que no se puede explicar ni políticamente, ni socialmente, ni económicamente, ni productivamente, es un llamado que hace que despertemos nuestra conciencia, nuestro ser mapuche, que nos hagamos cargo de nuestro linaje, de nuestra ancestralidad, de nuestra pertenencia, y ahí sí está pasando un fenómeno importante, tanto en Puelmapu, que es Argentina para ustedes, o Gulumapu, que es Chile, para el chileno. Hay un despertar de conciencia muy interesante, en donde cada vez más la juventud está aprendiendo el mapuzungún, está aprendiendo prácticas antiguas, ceremoniales, productivas, de defensa del territorio, etcétera, que podría yo decir con mucho orgullo es imparable.
Con esto no quiero idealizar un pueblo como que nosotros no tenemos problemas entre nosotros, como que vamos para adelante porque somos un quiñe raquizuan, un solo pensamiento. Ojalá fuera así, todavía no lo es así, pero sí hay algo que tenemos todos muy en claro, aunque haya diferencias políticas, ideológicas, de formas, etcétera, entre comunidades con respecto al pueblo mapuche. Más allá de eso, sí hay algo que está sucediendo y que tiene que ver con este despertar de conciencia en el mapuche, tanto en Chile como en Argentina, que hace que ese marichihueu tenga sentido. Por uno que caiga, 10 se levantan, es así, y es inevitable incluso para nosotros mismos. Para darte una idea, y con esto no pretendo hacer autobombo, pero estoy en un momento de muchísima emoción. En unos días voy a estrenar con un grupo de teatro mapuche en Esquel, una obra de teatro, con 16 personas mapuche, pero que fueron 16 personas que además de hacer teatro mapuche, también hicieron un trabajo con su propia identidad. Incluso ahora les están aclarando a sus familias, ustedes van a ir a ver una obra de teatro, pero van a escuchar historias nuestras de la familia, como asumiendo a la familia como ustedes como familia también se van a tener que hacer cargo de que somos mapuche. Porque está ese despertar y porque eso también nos inspira. En unos días van a homenajear a una abuela que se llama María Torrescona con un premio por ser una de las defensoras de la tierra, y es una mujer de casi 80 años que vive en un pueblo de la meseta chubutense que también hace más de 20 años que se pone firme en contra de la megaminería. Y son mujeres mapuche, ancianas, que inspiran y que si las ves ahí moviendo con su palabra, con su fortaleza, con su claridad, es imposible que nosotros, quienes somos un poco más jóvenes y sobre todo quienes son ahora la juventud mapuche, no acompañen esos procesos. Y eso ningún gobierno lo va a poder parar. No lo va a poder parar el odio de Milei, ni el racismo estructural de la Argentina. Buscaremos seguramente otras estrategias para defender los territorios y defender nuestra identidad, pero nadie va a poder parar este despertar de conciencia que tiene el pueblo. Les quisiera contar a la audiencia argentina, pero sobre todo a la de otros países, que Soraya se hizo relativamente conocida en los medios nacionales de comunicación porque fue una de las voceras de la lucha del pueblo mapuche cuando el secuestro y el asesinato de Santiago Maldonado. Pero que lleva muchos años trabajando en la recuperación, en el despliegue, y que ejerce su actividad como una autoridad espiritual del pueblo mapuche. Tuvimos la suerte de ser designados como parte de una comisión, de un comité que intentó mediar entre el pueblo mapuche y el gobierno argentino en el momento del gobierno de Fernández, cuando sobre todo estaban presas las compañeras encerradas, las mapuche encerradas en Bariloche, que lo poco que aprendimos lo aprendimos no leyendo, sino viéndolos, haciendo antes de cada reunión sus ceremonias. Cuéntanos algo de tu propia experiencia creativa en el teatro, en el canto, en las acciones espirituales. Me dio la sensación de que hablaste del momento en que encarcelaron a varias mujeres mapuche hace un par de años atrás, y que entre ellas era una autoridad ancestral muy importante como es el rol de Machi. Y que en este caso eso genera un gran daño para todo el pueblo, que una autoridad ancestral mapuche le generen ese momento tan dramático, ¿no? Nadie quiere pasar por una cárcel, pero mucho menos si encima es porque sos mapuche, porque tenés un rol espiritual importante para tu pueblo, y que lamentablemente eso los gobiernos, no solamente el de Macri o el de Milei, todos los gobiernos lo saben. Por eso también en la conquista del desierto, al que agarraban siempre, al que se ocupaban de agarrar, de encarcelar, de matar, era el lonco, que era la cabeza de una comunidad, que era
el líder espiritual y político de una comunidad, y también por ende también lo hacían con las personas encargadas de la salud de esa comunidad. Y esas prácticas no han cambiado al día de hoy. De hecho, cuando se desalojó Ken Chemtreu, también se desalojó porque es un territorio en donde en el 21, no hace tanto, asesinaron a un joven mapuche, un territorio que conociste a sus integrantes, y ahí la joven mapuche, Lilem, que hoy ya tiene 18 años, también tiene ese rol espiritual, y eso el gobierno lo sabe porque tienen también sus espías, como lo fue Perito Moreno en su momento, sus antropólogos, sus sociólogos, en donde dan cuenta de los alcances en términos de influencia y de devolver el equilibrio y la armonía a las personas y a los territorios que tienen estos roles tan importantes para nuestro pueblo, como el de Machi, como el de Long, como el de Pilian Cuye, el de la Huentuchefe, que son todos roles principalmente espirituales, son personas que vienen a proponer sanación, orden en el sentido de estar ordenado en el camino que te toca vivir y transitar, y también no solo con las personas, sino también con los territorios. Entonces, claramente eso va en contra de las ambiciones del poder y del empresariado argentino y extractivista y extranjero, y por lo mismo es que hay tanto ensañamiento en contra de nuestro pueblo. Y en mi andar como recopiladora de canto ancestral mapuche, he tenido el privilegio de conocer muchos loncos, autoridades mapuche, mujeres y varones, ancianos, ancianas, que me han aconsejado y que he acompañado, y que traían las historias antiguas también, ¿no? De la historia de la conquista, de lo que vivieron sus abuelos o bisabuelos, y que de ellos es de quien aprendí en mi trabajo de recopilación de canto ancestral mapuche. Mi trabajo en las ceremonias es el de sacar taíl, de cantar, de sacar canto sagrado. Soy taílfe. El taíl es el canto que habla de las fuerzas de la naturaleza, pero no solo de la tierra, sino del rocío, del cielo, del arco iris, de los animales, del agua, de los ríos. Y esos cantos nos permiten volver a reconectarnos con los elementos de la tierra que nos constituyen, y que para nosotros hablar de esto es la normalidad, pero para quien no tiene ese encuentro con la tierra, con su ancestralidad, es como un diálogo o como una conversación de un misticismo que no alcanza a comprenderse. De qué estamos hablando cuando hablamos de cosmovisión, cuando hablamos de canto sagrado, cuando hablamos de espiritualidad. Pero la realidad es que todos los pueblos que se han podido mantener, que han podido sostener su propia forma con la tierra, como pensando en Bolivia, pensando en Guatemala, pensando en diferentes pueblos originarios, Perú, Ecuador, que han podido sostener esa fuerza, esa resistencia entre los embates económicos, ha sido por su práctica espiritual, como el pueblo mapuche. Y eso para mí es algo muy valioso, aunque en la persona blanca que esté escuchando no lo alcanza a entender. Creo que no se alcanza a entender con la razón, con la mente, pero se entiende en otros lugares, que no es la mente. Recuerdo que estamos hablando con Soraya Maiconio, y que ella vive realmente en los territorios mapuches del sur, y bueno, queremos hacerte escuchar ahora un mensaje que creo que empalma muy bien con la lucha del pueblo mapuche, que es de un compañero argentino de origen judío que repudia el genocidio más increíblemente brutal de estos días, que es el Estado de Israel, el mismo que alquila hoteles en la Patagonia para sus asesinos vestidos de soldados, está cometiendo ahora contra el pueblo palestino, especialmente contra las niñeces, ¿no? De un modo, bueno, difícil de encontrar en la historia. Hola, compañeros. Este es un mensaje para los compañeros de Libre Les Queremos. Mi nombre es Patricio Broski. Quería, en primer lugar, mostrar mi alegría por encontrarme con un espacio como el de ustedes, en un espacio crítico que hace escuchar las voces de los que habitualmente no tenemos voz. Quería en estos momentos dejar sentado el momento crítico que estamos viviendo a nivel mundial,
Estamos en una virtual guerra civil de las clases dominantes sobre las clases populares, cuya expresión más acabada se da en Palestina, en el genocidio que está perpetrando el Estado de Israel, pero es un movimiento global que va dirigido en contra de los pueblos. Los gobiernos en estos momentos, los gobiernos de corte neoliberal, sobre todo como que estamos viviendo aquí en Argentina, sufriendo aquí en Argentina, están produciendo una brutal transferencia de recursos de las clases populares a las clases dominantes, destruyendo los estados y la seguridad social, los gastos en salud, en educación, etcétera. Todo eso va a tener como repercusión un genocidio de tipo social. Al mismo tiempo, el endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos, en Europa, etcétera, son parte también de esta guerra global dirigida a los pueblos del mundo que buscan un futuro mejor en aquellas regiones donde se llevan la riqueza que se extrae de sus naciones. Y por otro lado, también gran cantidad de recursos que se extraen del gasto social son dedicados a financiar la industria bélica armamentista puntal del desarrollo capitalista en estos momentos. Estamos viviendo un momento crítico de gran crisis a nivel internacional, que es expresión de la descomposición de este sistema de explotación llamado capitalista. Un abrazo fuerte y sigamos adelante, que el futuro es nuestro. Bueno, escuchamos el mensaje de Patricio y a los que nos preguntan, que a veces nos preguntan, ¿no? ¿Qué tenemos en común los palestinos con los criollos, con los mapuche, con los guatemaltecos o los africanos? Bueno, en común tenemos a un enemigo que nos destruye, que nos colonizó, que nos quiere seguir colonizando, ¿no? Quisiéramos un mensaje final, Soraya, y nos vamos despidiendo. Ojalá pueda interpelar a quien todavía no ha hecho mucho trabajo en sí mismo sobre el racismo estructural en el que vivimos. Y lo segundo, decir un poco lo que planteaba recién Patricio, este señor que dejó su mensaje, que decía que el futuro es nuestro. Yo creo que el presente es nuestro, y en este presente es donde debemos proponer esos cambios para que en el futuro nuestras infancias tengan realmente otras posibilidades, ¿no? Creo que además de los gobiernos que están haciendo desastres en todas las economías de todos los países y generando muchísima tristeza, lo que está proponiendo es depresión. Como diría una querida amiga, Laura Vinacha, representante del Instituto Nacional de Teatro, que también está atravesando una crisis tremenda. Ella me decía, la gente deprimida pierde el deseo. Así es. Y así es como nos quieren. Entonces no propongo fingir demencia, pero sí propongamos un presente que atienda lo que nos está proponiendo estos gobiernos, que tiene que ver con tirar al suelo todo, tirar por la borda todo, desmantelar absolutamente todo. Y nosotros como seres humanos, seamos mapuche o argentinos, sabemos que determinadas instituciones, determinados espacios sociales los necesitamos. Entonces es tiempo de generar un presente en donde quepamos todos y todas, y que atendiendo a pesar de nuestras diferencias, que tengan que ver con lo sexual o con lo identitario, que podamos realmente ir para adelante en pos de un mundo mejor, sobre todo para nuestras infancias. Muchas gracias, José, por esta posibilidad de conversar contigo, y bueno, será hasta alguna otra oportunidad. Seguro.